Se cumplen 6 meses del lanzamiento del iPhone X. El iPhone X introduce un diseño de vidrio en la parte frontal y posterior con una pantalla OLED de 5,8 pulgadas que sigue con precisión la curva del dispositivo, reforzado por una banda de acero inoxidable pulida resistente a salpicaduras, agua y polvo. Un smartphone que parte de los 1.159 euros. Pasado este tiempo, ¿qué resultados da el rendimiento del dispositivo y la autonomía de la batería? ¿El cuerpo del iPhone X sigue intacto? ¿Es útil el sensor de identidad Face ID? ¿El notch es una distracción visual? Esta es la opinión de los analistas. El iPhone X tiene un tamaño ideal. Yo creo que está ya al límite del tamaño que yo considero correcto. Pero dentro de ese tamaño incorpora una grandísima pantalla. Bueno, a ver, a mí este móvil me parece que es pequeño, pero claro, porque yo vengo de los modelos Plus, del 8 Plus, del 7 Plus, y al coger este, pues a mí se me hace pequeño este móvil. Ya sé que es cierto que proporcionalmente la pantalla es grande, porque no tenemos la parte de abajo con el sensor de huella, pero no sé, yo la verdad es que a mí me encantaría que Apple sacara el iPhone X Plus con un poquito más grande. El diseño de cristal trasero del iPhone X permite carga inalámbrica de clase mundial. Según Apple, la batería es capaz de retener el 80% de su capacidad original con 500 ciclos de carga completos, que supone alrededor de 1 año y medio. Una característica muy cómoda, pero algunos usuarios reportaron que la duración de la batería cargada de forma inalámbrica es menor a la carga con cable. Yo en estos 6 meses que lo llevo utilizando no he notado ningún efecto de la carga inalámbrica sobre la duración de la batería y para mí es perfecta. A mí me suele durar entre 1 día y medio y 2 más o menos, y eso que yo soy, digamos, bastante adicta al móvil. Lo utilizo para un montón de cosas, de trabajo y de ocio. Estoy todo el día mirando el mail, las redes sociales, haciendo fotos, incluso estudio japonés con él, ¿no? Y nada, y en cuanto a la duración de la batería, pues por mí ninguna queja. El nuevo iPhone X cuenta con un nuevo sistema trasero de cámaras de 12 megapíxeles con doble óptica de estabilización de imagen personalizadas para una mejor experiencia en realidad aumentada y vídeo en 4K hasta 60 fotogramas por segundo. La doble cámara que ya vimos en modelos anteriores, en la versión llamada Plus, es simplemente una maravilla. Por muchas otras marcas y modelos que pruebe, a mí la cámara de fotos del iPhone es la que más me sigue gustando, por el resultado que da, por las imágenes que proporciona, por los tonos, por la luminosidad, no sé, la calidad en general de las fotos y de los vídeos grabados con el iPhone me sigue pareciendo mejor que la que obtengo con otros modelos y otras marcas que hay en el mercado. Hacer fotos con el iPhone X es una auténtica gozada. Además, luego, claro, las fotos las puedes ver en esta pantalla y con los bordes tan finos, pues como que lucen más, ¿no? Se aprecian mejor, las puedes ver más grandes y en general pues quedan muy bien. Y a mí desde luego me gustan mucho tanto los vídeos como las fotos que se hacen con la cámara del iPhone X. El nuevo sistema operativo móvil está diseñado para optimizar la pantalla Super Retina y reemplazar el botón de inicio con nuevos gestos. Los nuevos gestos que incorpora el iPhone X, debido a la falta de botón Home, son gestos a los que te acostumbras enseguida. Y una vez te has acostumbrado, que es cuestión de días, y cuando coges un modelo anterior echas en falta bastantes gestos, la verdad. No sé, yo diría que son gestos muy, ¿cómo se dice?, intuitivos. No tienes que pensar, no tienes que intentar memorizarlos o recordarlos, sino que te salen de forma natural. Ya todo el tema pues, de desbloquear el teléfono, de pasar entre una aplicación y otra, de cerrar la aplicación que tengas en pantalla. Sí que es cierto que también hay algún gesto que no me acaba de resultar cómodo. Por ejemplo, para acceder al centro de control debes deslizar la pantalla hacia abajo desde la parte superior derecha de la pantalla. Sinceramente yo no sé si este es el mejor sitio para estar ubicado este gesto. Igual yo lo habría puesto pues al revés, en la parte inferior derecha de la pantalla y deslizar hacia arriba. Pero bueno, seguramente en Cupertino ya valoraron esta posibilidad y al final decidieron ponerlo arriba. Y bueno, nada, que no se pueda solucionar deslizando desde la parte de abajo la pantalla hacia abajo, para poder acceder más cómodamente a esa parte. La cámara TrueDepth da vida a los emojis trabajando con el chip A11 Bionic, que capta y analiza más de 50 movimientos de músculos faciales diferentes y luego los anima en las expresiones de los animojis. ¿Es una diversión fugaz o se sigue usando? Lo que no utilizo del iPhone X, la verdad, casi nunca son los animojis, porque yo
Casi siempre me comunico a través de Telegram, con alguno que otro por WhatsApp, pero casi toda mi comunicación la hago a través de Telegram, y como no utilizo la aplicación de mensajes con nadie, pues no utilizo los Animojis con nadie. La verdad es que los utilicé, yo creo que el primer día, no estoy seguro si el segundo también los utilicé. Luego ya, sinceramente, no es algo que utilice, ni tampoco, por lo que veo en mi entorno, tampoco es algo que se utilice. Y me da lástima porque la verdad es que son graciosos, ¿no? Tienen ahí su toque divertido, y los primeros días sí que los utilicé, claro, para un poco pues ver cómo eran, cómo funcionaban y no sé, por gastarle una broma a alguien, pero ya una vez se me pasó la novedad, pues la verdad es que no he vuelto a utilizarlos, eso sí. Este iPhone incorpora el sensor de identidad facial Face ID, habilitado por la nueva cámara TrueDepth, con una innovadora tecnología que permite a los usuarios desbloquear, autenticar y pagar. Pero, ¿qué opinan los analistas de esta tecnología después de 6 meses de uso? Por un lado, me parece una tecnología genial porque se desbloquea el móvil súper rápido, porque es muy cómodo, es simplemente mirar a la pantalla y ya tienes acceso ahí a tus aplicaciones y a tus cosas. Pero por otro lado, hay determinadas circunstancias y momentos en los que echo de menos el Touch ID, pues por la postura que tú tienes con respecto al móvil. Me explico, si tienes el iPhone X delante de ti en una postura normal y corriente como esta, pues con solo mirarlo, de hecho es que ya se ha desbloqueado, o sea que es súper rápido, funciona el 100% de las veces, con poca luz también, aunque lleves gafas de sol, o sea, es una tecnología increíble en ese sentido. Face ID es qué decir de Face ID, es una maravilla, es tan rápido. Cuando coges el iPhone, deslizas el dedo hacia arriba, automáticamente la pantalla ya se desbloquea sin que tú seas consciente de que pues, toda esa tecnología está trabajando por detrás. Es rápido y funciona, yo creo que en todas las circunstancias que lo puedas necesitar. Pero, por ejemplo, hay momentos, por ejemplo, cuando lo tienes encima de la mesa, a un lado tú estás trabajando con el ordenador, si tuvieras el Touch ID, pues con solo poner el dedo ya se desbloquea y puedes hacer lo que sea con el móvil. Y otra circunstancia que es todavía más incómoda es alguna vez que lo he llevado en el soporte para móviles del coche con el GPS puesto y por algún motivo, pues a lo mejor he apretado el botón de bloquear el móvil y la pantalla se ha apagado. Y claro, si tuvieras el Touch ID, pues con poner el dedo se vuelve a encender la pantalla y vuelves a tener el GPS a la vista. Pero en este caso no, claro, tienes que parar con el coche en algún sitio, sacar el móvil del soporte, desbloquearlo con tu cara, volver a poner el GPS. Me ha pasado un par de veces y la verdad es que es un poco rollo. El notch del iPhone X es el marco de aluminio ubicado en la parte superior del terminal incrustado en la pantalla OLED. Contiene la tecnología TrueDepth y los sensores que utiliza el reconocimiento facial, un elemento visual que ha sido motivo de controversias. El notch que provocó polémica al principio, la verdad es que es algo que tienes que esforzarte en ver que está, simplemente está ahí, está integrado totalmente en el sistema y sinceramente yo creo que no es algo que a mí me haya molestado durante estos 6 meses. De hecho, ya te digo que olvidas por completo que está. Sinceramente, me olvidé del notch cuando llevaba unos 20 minutos usando el iPhone X. Ya os digo que es un elemento que, no sé, de alguna forma se integra tanto en la pantalla, o quizás es porque tú te fijas en otras cosas, ¿no? En la aplicación que tienes, que enseguida pasa desapercibido, no molesta, no obstruye nada, está ahí arriba, igual que la hora o que las notificaciones de batería o de conexión wifi, y tú simplemente pues no te fijas, lo ignoras, está ahí y ya está, es parte del diseño y no molesta tanto, no es tanto drama como a veces quiere hacer la gente, ¿no? Del tema del notch. Es el momento de conocer qué es lo que más les gusta a nuestros analistas del iPhone X y qué debería mejorar Apple para el próximo iPhone. Yo creo que lo que más me gusta es el equilibrio entre el tamaño del terminal en sí y el tamaño de la pantalla. Yo creo que está muy conseguido, creo que es un iPhone redondo, cómodo, incluso para usar en una mano, y para mí es el mejor iPhone que he tenido sin duda alguna. La verdad es que a mí el iPhone X me gusta cómo funciona, su rendimiento, la duración de su batería, el control por gestos es súper cómodo y el Face ID, quitando esos pequeños detalles que he comentado antes, pues la verdad es que es una tecnología súper cómoda, desbloquea rapidísimamente y me ha fallado muy pocas veces. Podría contarlos con los dedos de una mano en este periodo de 6 meses. Si tuviese que ponerle alguna pega, quizás le pondría la pega del peso. Al tratarse de un
un iPhone que está fabricado en cristal, pues ha aumentado el peso respecto a los modelos anteriores. Bien, es simplemente por ponerle alguna pega. Yo considero que el iPhone X es mi móvil de cabecera. Después de 6 meses utilizando cada día el iPhone X y después de 10 años utilizando todos los modelos de iPhone que han salido al mercado, estoy convencido en afirmar que el iPhone X, para mí, es el mejor iPhone que he tenido hasta la fecha. Después de 6 meses de uso diario, el iPhone X se mantiene saludable en el aspecto, en el rendimiento de la batería y fluido. Los recances al sensor de identidad Face ID quedaron en el pasado, aunque los más exigentes solicitan a Apple que el próximo modelo ofrezca mayor duración de la batería, poder modificar los valores de ISO y la velocidad de obturación de la cámara, aumentar la rapidez de autenticación del sensor de identidad Face ID y que el rostro del usuario no tenga que estar siempre alineado con la cámara TrueDepth. Ahora puedes compartir tu opinión sobre el iPhone X en los comentarios para seguir la conversación.